Cuando en 1920 el general Álvaro Obregón ocupó la primera magistratura de México, el país ansiaba la unidad política. Don Venustiano Carranza había intentado darle esa unidad desde 1917. Para ello se tuvieron que sacrificar grandes figuras populares de la revolución. Y don Venustiano mismo tuvo que enfrentarse a las diferencias entre sus propias filas. Los enfrentamientos no solo costaron enormes pérdidas materiales, sino la propia vida de Carranza. En mayo de 1920, don Adolfo de la Huerta asume la presidencia provisional y busca la pacificación del país. Francisco Villa atiende la demanda de cese de hostilidades y firma el acta de su rendición en Sabinas, Coahuila, a fines de julio de ese año de 1920. En diciembre de ese año, el general Álvaro Obregón, con el apoyo de los movimientos obrero y agrarista del país, protesta como presidente de la República. El prestigio de general victorioso y un programa de gobierno muy avanzado para su época planteaban un cambio cualitativo en la vida política nacional. Cambio que, por cierto, no se circunscribía solo a la política. Otros aspectos del quehacer nacional también cambiaban cualitativa y cuantitativamente. Pero vayamos por partes. El general Obregón tuvo el acierto de nombrar a José Vasconcelos secretario de Educación Pública. Durante su gestión se propuso la regeneración de México por medio de la cultura. Se efectuó una trascendental campaña alfabetizadora. Se fundaron las escuelas rurales. Se buscó incorporar a la población indígena al sistema educativo. Y se establecieron muchas bibliotecas y una inmensa cantidad de libros se repartieron por todo el territorio a través de las misiones culturales. La difusión y promoción de las artes, tanto académicas como populares, fue otro aspecto de singular importancia que apoyó la Secretaría en manos de Vasconcelos. Retomando el legado de artistas populares como José Guadalupe Posada, algunos pintores, impulsados por la propia Secretaría, abren el cauce de uno de los movimientos artísticos más destacados de nuestro país, el muralismo. José Clemente Orozco pinta los muros de San Ildefonso. Y Diego Rivera, recién desempacado de su experiencia artística en Europa, se encarga de pintar las paredes de la propia Secretaría de Educación Pública. La revolución, por su parte, había dejado un fuerte bagaje nacionalista que se explotó tanto en teatros como en bailes.
debemos añadir que los años 20 fueron también la época en que el tango se puso rápidamente de moda. Negra pincelada de un lunar. Desde entonces fui tuyo y fuiste mía, y en tus brazos enervan mi razón. Sin embargo, la canción mexicana tenía un lugar predilecto en el gusto del público nacional. Y estos gustos nacionalistas llegaban hasta la política exterior mexicana, que causaron ciertas asperezas en las relaciones con el vecino del norte. El problema del petróleo fue uno de los más candentes. En los Estados Unidos se hacían esfuerzos desmedidos para encauzar la moral pública, llegándose incluso a prohibir la producción y el consumo de alcohol en una época en que la tendencia era precisamente hacia la diversión desenfrenada. Pero el gobierno estaba decidido a aplastar el vicio, iniciando así un pintoresco y agitado periodo en la historia de ese país. Por supuesto que un decreto no podía terminar con la actitud desenfadada de un buen número de estadounidenses que disfrutaban del poder de sus dólares en casa y en el extranjero. Eran los beneficiarios directos del auge de la primera posguerra y estrenaban con sus extravagancias todo un estilo de vida que habría de caracterizar a esos años. Los bailes tradicionales adoptaban pasos cada vez más complicados y atrevidos, al tiempo que la moda trataba de reflejar el estado de ánimo de aquellos para quienes los 20 fueron en realidad fabulosos. También aparecían nuevos bailes como el Charleston, que era casi una receta coreográfica para tirar por la borda la formalidad y las inhibiciones. Just follow me and you will see what folks in Harlem call trickeration. Don't mean a thing, this crazy swing. Ladies sing in Harlem, trickeration. Rhythm, look what you went and done. Rhythm, you are guilty one. Another phrase, just another craze. La música también se transformó al aceptar la influencia de los extraordinarios artistas negros que se dieron a conocer en esa época. Así el jazz dejaría de ser considerado un género decadente y arrabalero para convertirse en uno de los pilares de la joven industria discográfica, que pronto creó sus primeras estrellas negras como Louis Armstrong y Bessie Smith. El siglo XX sería el siglo de la tecnología, la prueba final del ingenio humano sobre la naturaleza.
El dominio de los aires, por ejemplo, había avanzado más en una década que en los 2000 años anteriores. Desde los primeros intentos de este siglo, valientes, si no siempre demasiado dignos, hasta el éxito de los hermanos Wright y el desarrollo de la aviación comercial, la aeronáutica surgió como una dinámica y productiva industria. Y para un número creciente de alegres y sorprendidos viajeros, parecía en verdad que el mundo era más pequeño. Sin embargo, el verdadero motor de la tecnología siempre fueron los afanes militares, que durante la Guerra del 14 transformaron los novedosos aviones en armas mortales. De hecho, ese conflicto que se recuerda por los desplantes nacionalistas y los incidentes políticos como Sarajevo, fue también una gran aventura industrial que significó el inicio o consolidación de gigantescas fortunas. La muerte y el sufrimiento de millones de personas se tradujeron en ganancias netas para los nuevos varones financieros que asumieron el control de la economía mundial a partir de 1918. Pero el mundo de los 20 quería dejar atrás esa visión tan pesimista. Muchos habían peleado en la Gran Guerra convencidos de que sería la última y festejaron el día de la victoria como el inicio de una época de paz y fraternidad para todo el mundo. Sin embargo, la realidad era que el militarismo, lejos de desaparecer, se convertiría en una de las constantes de nuestro siglo y elemento clave de la política internacional. Pero dejemos el viejo mundo y regresemos a nuestro país. En esos años 20, el movimiento obrero tenía como principal organización la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, encabezada por Luis Napoleón Morones. Frecuentes contradicciones entre la CROM y otras organizaciones rivales gastaban buena parte de la energía del naciente movimiento obrero nacional. En el campo también se vivía una situación compleja. Los grupos campesinos también se enfrentaban entre sí, mientras varias organizaciones, partidos, ligas y confederaciones intentaban encabezar el movimiento agrario a nivel nacional. El sistema de tenencia de la tierra parecía resistirse al proceso de cambio que planteaba la revolución. El ejército, por su parte, logró transformaciones relevantes. El general Obregón creó las reservas, dio baja a un número considerable de generales, jefes, oficiales y tropa, y se crearon colonias militares para permitir el retorno a la vida civil de algunos de los cuerpos del ejército. Esta reestructuración del ejército vio sus primeros frutos positivos para el Estado obregonista a fines de 1923, al venir la sucesión presidencial.
La candidatura del general Plutarco Elías Calles se vio favorecida por un grupo mayoritario tanto del ejército como de la población civil. Sin embargo, Adolfo de la Huerta, secretario de Hacienda del gabinete obregonista, se opuso a tal candidatura y pretendió dirigir una rebelión en contra del Estado. El talento militar del general Obregón, que participó directamente en la acción en contra de los rebeldes, y la falta de cohesión de estos últimos permitió un rápido triunfo del gobierno central. Pero el inicio de la década de los 20, aquellos años locos, también contagió a nuestro país en teatros de revista, en las famosas tandas, en el surgimiento de tiples atrevidas y de personalidades de la farándula que marcarían una época de oro en el género chico nacional. Si bien algunos aspectos del arte popular copiaban las modas, tanto en diseño como en producción de las revistas extranjeras como Vogue o Flapper, otras preferían tomar tipos nacionales y presentarlos en la carpa para el goce y las carcajadas del público urbano. ¿Cuál llave, señor? La llave de la casa. Ya no me dirija la palabra, se acabó. Eso le digo yo a usted. Ya cada quien por su cada lado y se acabó. Ojalá y así fuera. Yo no tengo necesidad de andar con usted. En lugar de que me ayude usted, pase usted a molarme, señor. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo hicimos la sociedad anónima del hambre que hemos formado, ¿qué dijimos? Desde el que uno para el otro. No queme, señor. No queme, pues no atraviese la mano. No atraviese la mano. Desde que ando yo con usted me ha ido más mal que cuando yo andaba solo. Vamos a ver quién anda mejor vestido. Pues ya ves. Pues vamos a ver. Y se acabó. Pues se acabó. Entra, cañón. Entra. Me canso. Espérate. Y nomás acá, el juego empieza. Los toros también lograban momentos espectaculares en aquellos años 20, en que matadores como Rodolfo Gaona, Juan Silvetti, Juan Espinosa Riguita y tantos otros se enfrentaban a ejemplares de las ganaderías de Piedras Negras, de Tepeyehualco, de Torrecillas, de San Pedro Almoloya, etcétera, etcétera, etcétera.
Y espectáculo también eran los desfiles deportivos, en donde ciertos movimientos dancísticos empezaban a sugerir la clara afición a la danza que posee nuestro país. Afición que se vio recompensada con la visita de una de las personalidades más sobresalientes del ballet en ese momento, Anna Pavlova. En fin, los años 20 produjeron un gran número de personalidades que dieron a esa época su toque característico, tales como el dramaturgo italiano Luigi Pirandello, el hombre de teatro ruso Konstantin Stanislavski, y personalidades de primer orden en el floreciente séptimo arte, como Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Harold Lloyd y el pequeño prodigio Jackie Coogan. Y esos mismos años 20 producirán obras maestras del cine europeo como El Golem de Paul Wegener y Henrik Gagarin, que muestra las preocupaciones expresionistas alemanas del momento. Y también en esa época, el invento de la radio avanzaba rápidamente hasta convertirlo en uno de los pasatiempos favoritos del momento, que poco a poco dejaría de ser una simple curiosidad para convertirse en una sólida industria de comunicación capaz de conmover y manipular la opinión pública. La mano puesta en el corrión. Princesa del Tonquín, le demostró su tierna sed, mas con dolor en vano fue. Porque del signo granadero fue comercial gallardo y fiero, era una cinta de cartón con almidón, y por el cual perdió la princesa del Tonquín, sin reparar, sin comprender que se iba a deshacer. En nuestro país todavía se tardaría un par de años antes de llegar a influir determinantemente en el desarrollo nacional. Sin embargo, la opinión pública se cimbraba de todas maneras, sobre todo ante noticias como el asesinato de Pancho Villa, que ocurrió en julio de 1923. Van a Chihuahua a llorar sobre Parra, donde descansa el general Francisco Villa. Como parte de la leyenda que se empezaba a forjar a raíz de la contienda revolucionaria, Pancho Villa fue uno de los personajes que constantemente aparecerían en otro movimiento artístico nacional que empezaba a forjarse en esa década de los 20, la novela de la Revolución Mexicana, que tuvo como a uno de sus principales representantes a Mariano Azuela. Solo hojas secas que le ofrenda el vendaval. Pero retomemos los hechos políticos. En 1924 llegó nuevamente el relevo presidencial. El general Plutarco Elías Calles, a través de la Alianza de Partidos Revolucionarios, proclamó su candidatura, siguiendo los principios de gobierno marcados por el general Obregón. Sonora querida, tierra consentida de dicha y placer, extraño tu suelo y
diciembre de aquel año de 1924, ante más de 40.000 personas en el Estadio Nacional de la Calzada de la Piedad, el general Calles protestó como presidente de la República Mexicana. El general Álvaro Obregón se había encargado durante 4 años de pavimentar la brecha que utilizaría don Plutarco para llevar al país a dar los primeros pasos en el proceso de modernización que lo incorporaría de lleno a los años 20. Esos años en que todo el mundo intentaba divertirse y pasarla bien. México quiso ser parte de esa alegría. Algunos lo lograron y otros se quedaron bailando solos.